¿Alguna vez te has sentido como si una noche pudiera cambiarlo todo? Así me sentí yo esa noche que quedé a solas con mi padre, en el silencio de una casa que parecía demasiado grande sin mi madre. Era una noche típica en nuestro tranquilo suburbio. Nada extraordinario sucede aquí, pero esta vez fue diferente. Era verano. Yo tenía 19 años y estaba de vacaciones de la universidad. Mi madre había salido de viaje por trabajo y serían solo mi padre y yo por 2 semanas. Esperaba días tranquilos y rutinarios, pero lo que ocurrió fue algo más cálido y revelador. Durante la cena, el sol poniente filtraba una luz dorada por la ventana, tiñendo el momento de un tono surrealista. Compartimos la mesa en un silencio cómodo, hasta que mi padre, con un tono inusualmente reflexivo, rompió el silencio. Es agradable tenerte cerca. No hablamos tanto estos días, dijo, dejando su tenedor y mirándome fijamente. Me sorprendió, porque tenía razón. Con los años y mis crecientes responsabilidades, había dejado de lado esos momentos padre-hijo que definieron mi infancia. Asentí, reconociendo que la universidad y mis amigos me habían llevado lejos de aquellos días de pesca y proyectos juntos. Él sonrió, pero detrás de sus ojos había algo más, un peso o una tristeza que no supe identificar. Es importante estar conectados, especialmente ahora que tu mamá viaja tanto, agregó suavemente. La conversación se sintió más significativa de lo esperado, insinuando capas más profundas en la relación con mi padre que quizás había ignorado o simplemente no entendido completamente. Cuando la cena terminó y comenzamos a limpiar, él sugirió ver una película juntos. Era más que un plan, era un intento de reconectar, de volver a encontrar esa complicidad que el tiempo y la distancia habían erosionado. Sin saberlo, esa noche no solo cambió nuestra dinámica familiar, también me dio un nuevo entendimiento de la figura que había sido tan constante, pero a la vez tan misteriosa en mi vida, mi padre. Lo que parecía ser una inocente noche de películas entre padre e hijo se tornó siniestra. Un detalle tan trivial como el sofá acercado demasiado a la televisión inició una serie de eventos inquietantes. Las tensiones se acumularon con gestos casuales que se convertían en caricias demasiado intencionadas y miradas prolongadas que pesaban en el aire cargado de intenciones no expresadas. El clímax llegó con susurros que, lejos de ser reconfortantes, sonaron como amenazas veladas. En un instante de autopreservación, el protagonista logró escapar de la parálisis del terror y se alejó de un padre cuyo comportamiento se tornó predatorio. Esta experiencia plantea una pregunta perturbadora. ¿Cuántos secretos oscuros se esconden detrás de las fachadas de hogares que parecen normales? Esa noche, el protagonista, incapaz de dormir y atormentado por pensamientos confusos, sintió que algo fundamental había cambiado en su relación con su padre y no sabía cómo manejarlo. La mañana después fue tensa y silenciosa. Me quedé en mi habitación, evitando el desayuno con papá, pero el hambre me obligó a bajar. La cocina, iluminada por el sol, estaba vacía. Por un momento, pensé que él había salido, lo que me alivió, pero justo cuando servía mi desayuno, escuché sus pasos. Mi corazón se hundió cuando papá entró, luciendo normal. Una mañana normal, comentó, pero su tono casual tenía un borde que no podía ignorar. Evité su mirada y me centré en mi cereal, pero papá rompió el silencio. Parecías tenso anoche, mencionó. Tragué duro y respondí que solo estaba cansado. Él asintió, pero sus ojos mostraban escepticismo. El silencio se prolongó, aumentando la tensión. Finalmente, papá sugirió que deberíamos poder hablar de cualquier cosa, siendo familia. Lo miré, sintiendo cómo mi corazón aceleraba. Él continuó, su voz suave. No necesitábamos hablar de ello si yo no quería, pero estaba claro que algo me preocupaba. Dudé, pero al final, su gesto de extender la mano me hizo reaccionar. Me levanté de golpe. Necesito aire, dije, y salí, dejando la tensión y las preguntas sin respuesta detrás, sabiendo que algo debía cambiar. ¿Qué sucedió realmente en esa tensa noche que cambió todo entre nosotros? Caminé por las calles de nuestro barrio, perdido en mis pensamientos y en la necesidad de despejar mi mente de la reciente
y extraña dinámica con mi padre. A pesar de mis esfuerzos, las memorias de su tacto y sus palabras me perseguían como sombras al caer el sol. Al regresar, la casa parecía más oscura. Las sombras alargadas por el atardecer me hicieron dudar antes de entrar. No estaba seguro de estar listo para enfrentar otra vez a papá. El sonido del televisor en la sala rompió el silencio de mi indecisión. Papá, sentado en el sofá, cambiaba de canal con la misma despreocupación de la noche anterior. Al verme, me ofreció una sonrisa y preguntó casualmente cómo me sentía. Su mirada llevaba un brillo que aceleraba mi corazón. Sí, estoy mejor, mentí, mientras me dirigía hacia las escaleras evitando su mirada inquisitiva. Déjame saber si quieres hablar después, dijo, siguiéndome con la vista mientras subía. No respondí y me encerré en mi habitación, el corazón palpitando con un tumulto de emociones no expresadas. Encuesta. ¿Crees que siempre es posible reconciliarse después de un conflicto profundo y personal? Primero, sí, siempre hay una manera de reparar las relaciones. 2. No. Algunas acciones son imperdonables y dejan cicatrices permanentes. Tercero, depende de la gravedad del conflicto y de la voluntad de ambas partes para sanar. Cuarta, no estoy seguro. Nunca he estado en una situación así. Déjanos tu respuesta en los comentarios. Entonces no dejes de suscribirte y activa la campana de notificaciones. Continuemos. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad forzada. Evité conversaciones profundas y mantuve la distancia. Pero la tensión entre nosotros crecía palpablemente, cargando el aire con palabras no dichas que pesaban sobre nosotros. Una noche, con la ausencia de mamá, el aire en la casa se sentía aún más pesado. Bajé en busca de un respiro, encontrando a papá en el sofá con una cerveza en mano. Al verme, algo en su mirada cambió. Había algo más oscuro, un brillo que nunca había visto antes. Ven, siéntate conmigo un rato, dijo con un tono que me heló la sangre. Hesité, mi corazón martilleando. Algo en su voz y su mirada me provocó un escalofrío. Estoy bien, dije, girando hacia la puerta en busca de aire fresco. Pero antes de que pudiera salir, papá se levantó con una calma inquietante y se acercó a mí. Mi corazón se aceleró y retrocedí instintivamente. Mi voz temblaba al susurrar su nombre. ¿Qué sucedía realmente en esa casa donde las sombras se alargaban y las verdades se ocultaban? No se detuvo y se acercó, fijando sus ojos en los míos mientras la habitación se volvía opresiva y pequeña. Su mano tocó mi brazo. Sus dedos eran cálidos sobre mi piel. No tienes por qué tener miedo, susurró con firmeza, pero su voz me heló la espina dorsal. En ese instante, supe que no era solo mi imaginación. Era real, congelado, con mi espalda contra la puerta y mi corazón retumbando en mis oídos. El silencio y la densidad del aire me rodeaban mientras su mano persistía en mi brazo, presionando de manera incómoda. Intentó tranquilizarme con su voz suave, pero solo intensificó la tensión y el pánico en mi pecho. No soy yo, mentí con un hilo de voz, pero ambos sabíamos que no era verdad. Sus ojos se mantuvieron en los míos, paralizados en un momento cargado de tensión, al borde de un precipicio desconocido. No tienes que fingir, continuó, su mano deslizándose por mi brazo, provocando un escalofrío. Me aparté, mi corazón y mente acelerados, sin encontrar sentido a mis pensamientos. Intenté hablar, pero las palabras se atoraron en mi garganta, incapaz de explicar algo que ni siquiera entendía. Él avanzó, reduciendo la distancia de nuevo. Su mano alcanzó un mechón de mi cabello, acariciando mi mejilla. No tienes que decir nada, simplemente deja que suceda, murmuró. Me sentí atrapado en una pesadilla, inmóvil, mientras cada parte de mí gritaba por escapar. Papá, por favor, logré decir con voz temblorosa. Esto no está bien. Finalmente su mano cayó a su lado. ¿Qué esconde realmente la mirada de un padre? En sus ojos percibí un brillo oscuro, desconocido y alarmante. Sé que esto te confunde, murmuró con suavidad, pero no está mal que lo entiendas. Mi corazón latía con fuerza, amenazando con salirse del pecho, mientras sentía las paredes cerrarse sobre mí, atrapándome en un momento de pavor absoluto. Soy tu padre, continuó.
su voz tranquila y relajante contrastando con el caos en mi interior. Sus palabras retorcían mi estómago, llenándome de náuseas. No soporté estar un segundo más cerca de él, y necesitando respirar, me alejé hacia la puerta. Necesito un poco de aire, anuncié. Esta vez, él no intentó detenerme. Solo se quedó allí, observándome con esos ojos impenetrables, siguiendo cada uno de mis movimientos. Salí corriendo por el pasillo, y cuando el aire fresco de la noche golpeó mi rostro, intenté calmar el temblor de mis manos y el miedo persistente. ¿Qué estaba sucediendo con papá? A pesar de mis intentos por calmar la mente, la confusión y el temor dominaban. Parte de mí quería creer que estaba exagerando, que todo era un malentendido, pero la forma en que me había mirado y tocado no dejaba lugar a dudas. No era mi imaginación. Horas después, aún perturbado, regresé a casa. La quietud de la casa me recibió con una tensión palpable. Dudé en la puerta antes de entrar. No había a dónde más ir. Este era mi hogar, sin embargo, sentía que todo había cambiado irrevocablemente. Cuando finalmente entré y subí las escaleras, mi estómago se retorcía con ansiedad. Aunque deseaba que todo volviera a ser como antes, sabía que algo fundamental había cambiado. Al cerrar la puerta de mi habitación, me apoyé en ella, sintiendo cómo mi mundo se había transformado en un lugar irreconocible y amenazante. ¿Puede una conversación cambiar todo? Aquella noche me sumí en un estado de confusión total, sin saber cómo enfrentar lo que estaba ocurriendo. Tumbada en mi cama, miraba fijamente al techo mientras mi mente giraba sin control, intentando convencerme de que todo había terminado, de que podría simplemente dormir y olvidarlo todo. Pero en lo más profundo, sabía que no era el final, era solo el comienzo de algo más grande, y temía no ser suficientemente fuerte para enfrentarlo. A la mañana siguiente, el peso en mi pecho era insoportable. Los eventos de la noche anterior nublaban mi mente como una oscura tormenta que se negaba a disiparse. Era imposible ignorar más lo que estaba sucediendo entre mi padre y yo. Después de pasar horas encerrada en mi habitación, reuní el coraje para enfrentar la situación. Bajé las escaleras lentamente, sintiéndome cada vez más atrapada en algo que no quería enfrentar. La cocina estaba vacía, pero los sonidos del televisor provenían de la sala de estar. Papá estaba allí, absorto en la pantalla. Al acercarme, el aire se cargó con una tensión palpable. «Buenos días», dijo sin mirarme, su tono casual pero con un matiz que no podía ignorar. Me quedé de pie, insegura de cómo iniciar la conversación que sabía necesaria pero temía profundamente. Finalmente, respiré hondo y me senté frente a él. «Necesitamos hablar», dije con la voz temblorosa. Él me miró. Sus ojos mostraban seriedad, pero también algo más oscuro que me revolvía el estómago con ansiedad. «Anoche, ¿qué pasó?», Zrenia pregunté en voz baja. Hubo un largo silencio antes de que respondiera, su expresión indescifrable. Después de un suspiro, se reclinó y dijo en voz baja que estaba haciendo de esto algo más grande de lo que era. Sentí una oleada de ira y confusión. «Me tocaste, papá. Dijiste cosas». Acusé con más firmeza de la que pretendía. Él desvió la mirada. Su mandíbula se tensó. «No quise decir nada con eso», murmuró, argumentando que simplemente quería asegurarse de que sabía que estaba allí para mí. Pero eso no era lo que había sentido. Algo se había roto, y por un momento pensé haber visto un atisbo de culpa en su rostro antes de que se endureciera. «Soy tu padre, nunca te haría daño», dijo con firmeza. Pero dentro de mí, el miedo y la frustración bullían. Esto no se trataba de daño físico, se trataba de cruzar una línea. «Papá, esto no es solo en mi cabeza, es real y ha cambiado todo. Ya no soy un niño», dije, mi voz ahora firme. Él dejó de caminar de un lado a otro, mirándome directamente. Hubo un largo silencio, el peso de nuestras palabras llenando la habitación. Finalmente, con un suspiro derrotado, admitió que no quería que las cosas llegaran a este punto. «Simplemente me siento solo desde que tu madre ha estado fuera, y tú has crecido tan rápido. Se me fue de las manos», confesó con voz pequeña y vencida. La confesión fue un golpe. No lo que quería escuchar, pero era la verdad. Ahora que estaba todo dicho, sabía que no había vuelta atrás.
¿Es posible reparar los lazos rotos cuando se ha roto la confianza? No sé cómo solucionar esto, confesó papá con la voz quebrada, admitiendo haber arruinado todo. La mezcla de emociones dentro de mí, ira, tristeza, miedo y confusión, se intensificaba mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. No había una solución simple. Vamos, necesitamos ayuda, logré decir, la voz temblorosa. Papá asintió, su rostro pálido y sus ojos huecos. Lo arreglaré, susurró, aunque la duda en su voz era palpable. Los días que siguieron estuvieron marcados por un silencio insoportable. Las conversaciones se limitaban a lo práctico, a preparativos para el regreso de mamá, trivialidades que palidecían ante el peso de nuestra realidad. Todo cambió con la llegada de mamá. Entró en casa, sonriente y ajena, a la densa niebla de tensión que se había instalado. La culpa me consumía, sabiendo lo que había pasado en su ausencia y consciente de que no podía ocultárselo eternamente. Esa noche, después de cenar, le revelé todo. La tensión, lo que papá había hecho, cómo me había afectado. Ella escuchaba, palideciendo más con cada palabra hasta quedar en un silencio estupefacto. No sé cómo arreglar esto, murmuré entre lágrimas. Ella permaneció en silencio, su rostro tensado por la ira y el dolor, y luego, con decisión, afirmó, voy a manejar esto. Esto no es tu culpa. Las semanas siguientes fueron un torbellino de terapia y consejería, intentando reconstruir nuestra familia fracturada. No fue fácil. De hecho, fue uno de los retos más difíciles que he enfrentado. Pero gradualmente, las cosas comenzaron a cambiar. Papá se mudó por un tiempo para darnos espacio. Durante ese tiempo, me concentré en entender mis complicados sentimientos y en encontrar mi propia fuerza. No sabía si alguna vez perdonaría completamente, o si las cosas volverían a ser como antes, pero estaba decidido a no dejar que este incidente me definiera. Con el tiempo, encontré la manera de seguir adelante. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Quieres seguir descubriendo más sobre este tema? Entonces no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte futuros videos. Nos vemos pronto.